¿No? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno. Bueno, lleno absoluto hoy, ¿eh? Qué bien, qué maravilla. Ante todo, muchas gracias por venir, como siempre. Hoy damos la bienvenida, tenemos con nosotros a Roberto García Palmero, que nos va a presentar su primera novela, bueno, su primera novela publicada, ¿no? Publicada, Su primera sí. novela publicada. Y como maestro de ceremonias tenemos a nuestro queridísimo Joaquín Posado, que va a hacer un tete con nuestro autor. Os dejo en sus manos. Muchas gracias. Gracias a ti. Como siempre hacemos, y no es la primera vez que me escucháis algunos de vosotros, hay que empezar diciendo que estamos aquí gracias al milagro que estas dos mujeres han operado en Benavente. Es un milagro cívico, es cierto. Quizás tocaba un milagro religioso por la semana que tenemos, pero este es cívico y desde hace 2 años, 3 ya, han conseguido que este espacio sea un lugar de encuentro habitual para hablar de libros, para hablar de poesía, para hablar de filosofía, para hablar de nosotros, en definitiva. Somos lenguaje y lo expresamos de una manera o de otra. Por eso yo quiero comenzar saludando a Roberto. Gracias por invitarme a tu fiesta. Nada, un placer. Yo sé que en Hollywood lo hacen de otra manera, pero tú estás aquí en Benavente y eres capaz de hacerlo por WhatsApp, lo cual Sí. es un gesto de sencillez que, en fin, que te honra. Saludos a la familia, que veo aquí a sus padres, a su pareja Arantxa, y es que somos muy cercanos. De hecho, tenemos un tema pendiente. Josefina nos llevó huevos porque nos comió las gallinas el zorro. Entonces, gracias. Fijaos la cercanía que tenemos. Vivimos no puerta con puerta, pero casi. Estamos pendientes de lo que nos pasa. Y eso hace que los encuentros que tenemos pues sean, si cabe, más gratos, ¿no? Bueno, saludos a todos los amigos, porque muchos de vosotros compartimos esa amistad y eso también me gusta. Y sobre todo saludos a los lectores, porque esto es una librería. Aquí venden libros. Y la cultura, por fin, debería de empezar a valorarse de verdad. La cultura es un bien económico también para nuestro país. Y por tanto, hay que invertir en cultura y hay que comprar libros. Y hay que comprar libros de papel, por favor, si es posible. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Mira, nos encontramos en torno a un libro, Vidas Curvas. Por cierto, a lo mejor alguno de vosotros habéis escuchado una recomendación en la radio que hice hace unas semanas de este libro de 450 páginas y que merece verdaderamente la pena. Estamos también en torno a un autor, Roberto, que es un vecino, como decía, que es un amigo, que es una persona entrañable por más que empiezo a conocerle de verdad desde hace unas semanas. Eso supone mucho. ¿Por qué? Y voy a ayudarme de Emilio Lledó, que seguramente sea uno de los intelectuales, de los escritores, que con 90 y muchos años hoy nos sigue dando luz para ver por dónde andamos. Él dice: de mis libros, de las bibliotecas que he frecuentado, aprendí el diálogo y la libertad de pensar. Durante siglos fueron los libros los vencedores del carácter efímero de la vida. Por eso también fueron tachados, prohibidos, quemados por los profesionales de la ignorancia y la mentira. Pero siguen vivos, tienen que seguir vivos, conservando la memoria y liberando y fomentando la inteligencia. Eso dice Emilio Lledó, un filósofo vivo, para mí parecer uno de los filósofos más importantes que ha tenido España desde que se murió Ortega y Gasset. La otra cita que introduce esta presentación es del propio autor, como no puede ser de otra manera. Dice en la página 289 de Vidas Curvas. Lo dice una coprotagonista. Vanessa asiste a un club de lectura y le dice a uno de los protagonistas, José: un lector
siempre será más libre que cualquier viajero. La auténtica libertad anida en nuestro interior y no tanto en la apreciación física que suele atribuírsele. Por otra parte, la lectura nos exculpa de prejuicios y censuras gratuitos que esclavizan con saña a la humanidad en beneficio de unos pocos. No sé si se puede decir más alto. Quizás, Roberto, querido Roberto, no más claro. Enhorabuena por lo que has hecho. Esto responde al que hacemos aquí. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a intentar conversar. Vamos a intentar que Roberto, un servidor, que será alguien así como quien regule el caudal de preguntas y del diálogo, pero que me gustaría muchísimo que vosotros intervinierais lo más posible para que hubiera esa conversación entre todos. Gracias una vez más, Roberto. Y no sé, quizás podría comenzar preguntándole al autor de dónde surge la historia de la trama de tu novela, porque no es muy habitual encontrarse una historia tan compleja, emocional, psicológica y socialmente. Adelante. Bueno. Disculpa que me haya extendido tanto. No, por supuesto. Ha sido una presentación, una entrada maravillosa. Agradeceros a todos que estéis aquí, de verdad. Os lo agradezco muchísimo. Vosotros sois los protagonistas, no nosotros, siempre los lectores. Bueno, pues los escritores somos personas muy curiosas, tremendamente curiosas. Yo estoy permanentemente tomando notas, incluso cuando estoy en el huerto, tutorizando los tomates, o podándolos, o escalando las... Fijaos cómo habla este hombre, ha dicho tutorizando en vez de atando los tomates. Es un poeta este hombre. Entonces, esta novela nació en la primavera del 2009. Estaba yo todavía afrontando mi primer proyecto literario, que suele ser un laboratorio de ideas. Y bueno, pues una noche de insomnio, pues me levanté y tomé notas en un cuaderno de tapas amarillas que todavía conservo, y aquella historia que vertebré en una sola página, pues la verdad es que se ha respetado en un 70 o un 80%. Estamos hablando del 2009. Siempre suelo empezar a escribir en otoño. Me gusta el otoño para empezar a escribir, como empezar el curso en enseñanza. Y bueno, pues las ideas van viniendo, van lloviendo, y lo importante es darles coherencia. Todos tenemos ideas magníficas. Ya Gamoneda, que acaba de cumplir 95 años, creo que ayer, el gran poeta leonés, pues dice, todos tenemos ideas fantásticas y reflexiones maravillosas. Lo importante es captarlas, cazarlas y tomar la anotación acto seguido. Y eso es lo que yo suelo hacer. Soy un anotador profesional, magistral, estoy permanentemente anotando. De hecho, ya mi siguiente proyecto literario, que no sé cuándo lo empezaré, posiblemente en el 2027, ya estoy tomando notas. Ya estoy tomando notas que luego iré insertando, porque al final una novela es como levantar una casa. O sea que sois poco originales, los novelistas. Sí, la verdad es que en realidad somos poco originales. De lo que pasa afuera, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Ya, vale. Las novelas son un collage de experiencias personales y ajenas, películas que has visto, obras de teatro, y al final eso lo vas plasmando en negro sobre blanco, poquito a poco. Y yo la verdad es que antes de comenzar a escribir, Joaquín y todos los que estáis presentes aquí, suelo convivir meses o incluso años con los personajes y con la trama de la novela. Y mis personajes existen físicamente. Yo necesito empatizar con los personajes, digamos que con morfologías, con cuerpos, con caras. Y puede ser un vecino o una vecina, un compañero de trabajo o una compañera de trabajo,
alguien que de camino al trabajo nos cruzamos y necesito que mis personajes existan físicamente. Yo voy conviviendo con ellos, el nombre ya se lo pongo yo y lógicamente el perfil psicológico ya me encargo yo de que cada uno sea como a mí me conviene. Pero es un proceso extenso y antes de ponerme a escribir suelo convivir ya con mis personajes y con la trama durante meses, incluso años. De hecho, Vidas Curvas es un proyecto literario al que le he dedicado casi 4 años, 3 años y medio o algo más, a lo largo de 15 años. ¿Por qué? Como te comentaba antes, soy un escritor 80-20, 20% escritor, 80% corrector. Esta novela la escribí en apenas 9 meses, luego estuve 4 meses dirimiendo y sopesando el final. No era este final, tú has leído la novela, ya te diré en petit comité cuál era el otro final. Y cuando terminé la novela... Ah, por cierto, sí. No voy a hacer spoiler, como dicen ahora, no voy a revelar el final, pero os puedo asegurar que pasan cosas potentes, ¿eh? O sea, la trama, a mí al menos, no me llevaba a suponer ese final, por eso que me sorprendió mucho y me pareció incluso un final como deben ser los finales, ¿no? Imprevistos. Me parece que hay bastante virtuosismo en ese final. Estuve 4 meses porque en realidad el final actual de la novela era el penúltimo capítulo del primer manuscrito. Había un último capítulo. ¿Qué ocurre? Que 3 lectores beta que me leyeron me dijeron, Roberto, nos ha gustado mucho la novela, pero la novela tenía que haber en el penúltimo capítulo, no en el último. Y yo, sopesando ese final, estuve 3-4 meses, el verano del 2010, y sufriendo, porque yo ya llevo 18 años escribiendo, pero cuando empiezas a escribir empatizas en exceso con los personajes. Entonces, a medida que vas haciendo oficio, ¿de acuerdo?, vas tomando distancia. Y en aquel momento me costó horrores tomar la determinación de este final, que es un final potente y con el que tuve que convivir y lo tuve que digerir en una digestión lenta. Claro. Estoy esperando ver una mano levantada. Así que, por favor, vayan preparándose, ¿eh? Yo voy a hacer nada más otra pregunta, porque la historia que se cuenta en esta buena novela, en esta buenísima novela, va de amores y desamores. Pero hay una frase textual que voy a leer para que él nos explique qué nos quiere decir. Al menos qué nos quiere decir el que la dice en la novela. Amar y equivocarse son sinónimos. ¡Por favor! ¿No puede ser esto, Roberto? Sí, bueno, la verdad es que bastantes veces además a lo largo de la vida, ¿no? Hay otra frase que dice que el amor verdadero no es solo sentimiento, sino también pensamiento. Sí. Todos sabemos que los sentimientos son más caprichosos que selectivos. Son más caprichosos que selectivos y no solamente hay que aprender a amar, sino que además hay que elegir al amor adecuado, ¿no? Entonces, esa confluencia es muy compleja, porque la primera exige un aprendizaje que para nada es sencillo, porque no sabes amar correctamente hasta que no conoces tu propia naturaleza, tu propio temperamento. Pero esto se puede entrenar, como para meter un penalti, ahora que estamos con el Mundial ahí en danza. ¿Se puede entrenar esto fácil? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Sabes cómo? ¿Cómo? En función de lo malherido que puedas ¿Qué salir, quedes? ¿sabes? Con tus relaciones Si personales. quedas muy maltrecho... Claro, entonces vas a la enfermería, claro, ¿no? Claro, a la enfermería. Sí, sí. Venga, por favor, preguntad alguna cosa más. Venga. Yo le hago la primera. Adelante, Rey. Se le pregunta a todos los autores, ¿cuánto hay de autobiográfico? Y habla un poquito más alto. Un poquito más alto, muy bien. Bueno, en mi primer proyecto, al que le dediqué 30 meses, la verdad es que el primer proyecto literario suele tener más trazabilidad biográfica, ¿de acuerdo?, de la que a ti te gustaría, porque no te crees capaz de crear personajes que no sean
que no tengan demasiado tuyo, ¿no? Pero con el paso de los años vas tomando distancia. Y yo creo que cualquier personaje literario siempre es mejor que el del autor. Creo que competir con cualquier personaje literario es una osadía y una estupidez. Yo creo que, desde luego que trazabilidad biográfica en esta novela hay poca, porque la última corrección ya fueron pasados 15 años desde que comencé a escribir, 15-16 años, con lo cual ya me gustaría a mí parecerme a mis personajes literarios. El problema es que ahora está de moda mucho escribir la autoficción, que me parece estupendo, es todo muy respetable, pero yo no puedo competir con mis personajes literarios. Creo que son más hermosos, más inteligentes, más bondadosos, más malvados. Yo quiero ser y más José, por si acaso. inteligentes. Ya lo tengo pedido, ya vosotros. Os reservo a Javier para vosotros. Estar ahí un tiempito ahí en coma tiene que ser apasionante. No estoy desvelando nada que no aparezca en la contraportada del libro, ¿vale? Venga, más cosas, que sois vosotros los que habéis venido aquí adelante. Yo lo compré ayer y estoy cerca de la mitad ya, ¿eh? De verdad, de verdad. Es de verdad, ¿eh? Gran lectora, gran lectora. Es verdad, sí, es verdad. Y vamos a ver, tú lo primero que piensas es la trama inicial, el argumento central, y después vas rellenando, o haces al revés. Yo pienso que la trama inicial es la que te lleva después a todo, porque 400 y pico páginas son muchas páginas. Bueno, hay dos tipos de autores, ¿no? Dos tipos de escritores. Están los escritores mapa y los escritores brújula. Los escritores mapa son los más cartesianos, los más ordenados, ¿de acuerdo? Y los escritores brújula son los más espontáneos, los que les gusta escribir, no saben de qué van a escribir, ¿no? Yo soy un escritor, sobre todo un escritor mapa. Antes de ponerme a escribir, necesito tener la trama perfectamente vertebrada, la novela perfectamente capitulada y cada capítulo titulado. Y luego, en cada capítulo, suelo tomar anotaciones, voy esparciendo, como si fuera un poquito de mantequilla en una tostada, toda la trama de la novela, tomando notitas, epígrafes, 2 o 3 por capítulo, que luego desarrollo. No siempre aciertas al principio, porque hay capítulos que se quedan en un solo pasaje y otros se pueden desdoblar en varios, o en 2. Más de 2 es complicado. Sí que es cierto que dentro de cada capítulo, o sea, dentro de la trama de la novela, de la capitulación, soy un escritor, ante todo, mapa, muy cartesiano, muy cuadriculado. Pero dentro de cada capítulo me puedo permitir el lujo de ser un escritor brújula e improvisar, pero dentro de la acotación de cada capítulo, ¿no? Para no perderme. Y sobre todo para que la historia no pierda coherencia. Yo cuando empiezo a escribir la novela suelo escribir los 2 o 3 primeros capítulos y luego, acto seguido, escribo el último. Yo necesito saber cómo acaba la novela prácticamente desde el principio. Tengo que tener completamente escrito el último capítulo, porque eso va a suponer un dique de contención que me va a permitir, o un faro que me va a permitir no irme por las ramas. Hay que ser ordenado, y aun siendo muy ordenado, esta novela me ha llevado casi 4 años a lo largo de 15 años, porque soy muy corrector, soy un corrector obsesivo. Pero esa es mi forma de escribir. Gracias. Es una buena pregunta, ¿eh? Entre más tiempo se le dedique a analizar y a esquematizar el proyecto inicial de la novela, ¿de acuerdo? Menos tiempo te va a llevar luego redactarla. Llenar. Eso me parecía a mí. Sí. El proyecto inicial lo tienes clarísimo y luego vas rellenando. Correcto. Esa era mi opinión. Ahí está. Gracias por la respuesta. Sí. Y esa es mi técnica y mi forma de trabajo. Gracias. También soy economista, entonces eso, quiera que no, eso ya es un poquito de formación profesional. Adelante. ¿Sigues escuchando música o te aíslas completamente y no quieres saber nada de música? Sí, la verdad es que yo soy, Rocío, soy un gran melómano, un gran melómano.
En la novela aparecen 58 temas musicales. Y Sabiendo eso, no sé si... bien cierto es que suelo escuchar música de fondo y en función del pasaje o el ambiente en el que me encuentre, suelo elegir un tipo de música u otro. Y ahora lo que más escucho es jazz, porque es lo que menos me distrae, ¿no? Pero bien cierto es que suelo escuchar música clásica, todo depende del pasaje en el que me encuentre. Suelo intercalar mucho diálogo en la estructura de mis novelas, puesto que creo que es una manera de oxigenar y de empatizar con rapidez con los personajes, y en los diálogos suelo poner música un poquito más cañera, más animosa, pero para mí creo que el máximo estadio de felicidad, en mi caso, lo consigo escuchando música. Creo que la música... sí, desde las dos cosas, las dos cosas. Y bueno, pues de hecho, en mi perfil de Instagram podéis acceder a la playlist de Vidas Curvas, sus 58 temas musicales, a los que podéis acceder desde el muro. Yo he escuchado bastantes. Desde pasado y bueno, pues... Me encanta, ¿sabes? Ajá. Soy un poco mayor que tú, pero coincidimos en muchos gustos musicales. Sí. No, Hay una cosa que también a mí me gustaría que nos contaras. Hemos hablado de amor y desamor, que es cierto que están ahí jugando en todas las peripecias vitales de nuestros protagonistas, pero hay otros temas flotando en la novela que a mí me gustaría que nos contaras. ¿Qué te preocupa o qué te llama? ¿Qué te gusta tratar? ¿A qué quieres enfrentar a tus personajes en tus historias? Bueno, pues la trama de la novela sobre todo explora o navega varios focos, ¿no? El primer foco sería el duelo, un duelo sin desaparición. Los duelos no se pueden aislar, no se pueden sortear, no se pueden acelerar, simplemente hay que acompañarlos hasta que se aceptan y intentar evitar que desemboquen si no se aceptan, pues pueden desembocar en un trastorno. La manera con la que van a afrontar el duelo los distintos personajes es muy interesante desde un punto de vista sumiso o más vitalista, ¿no? Sin embargo, no quiero que se circunscriba todo en torno a un duelo, puesto que hay muchos pasajes luminosos y también hay muchísimo humor. El segundo foco estaría en el amor y el desamor. El amor ya sabemos lo que es, una enajenación mental transitoria, ¿de acuerdo? No estamos de acuerdo, ¿sabes? yo no estoy de acuerdo con él en absoluto. Yo no me encuentro enajenado y creo en el amor. Sí, no, yo también creo en el amor, ¿sabes? Y sobre todo el desamor. Lo que hay en la novela, como en la vida real, es desamor, puesto que el desamor es un aprendizaje constante, puesto que el ser humano, la condición humana, está en constante desenamoramiento con relaciones personales, de amistad, profesionales o familiares, y esa es una constante, de ahí la hondura emocional que he intentado insertar en mi estilo narrativo, ¿no? Y por último, el tercer foco, tú que has leído la novela, en mi caso, creo que es la seducción, ¿no? Intercalo muchos diálogos, como he dicho, para darle fluidez y rapidez y empatizar de forma directa con los personajes, de ahí la carga psicológica que le he podido incorporar a... para mí hay 2 coprotagonistas y 3 secundarios potentes. Y todo ello, como bien dijiste en tu reseña, estaría bajo un techo de cristal del que intentan huir, y este techo de cristal es la incertidumbre a la que tienen que enfrentarse los protagonistas, de acuerdo, como si fuera un narrador omnisciente, permanente, una nebulosa que está ahí constantemente. Es una historia muy real, muy verosímil, como tú bien sabes. Sí. De hecho, creo que ha existido en alguna parte del mundo, estará ocurriendo, sucederá. Sí, estoy muy preocupado porque a mí me han pasado cosas muy raras esta semana. Por ejemplo, tuve un escape allí de agua y he tenido que levantar medio acceso a mi casa. Madre mía. El azar. El azar. Eso no estaba programado. En esta novela pasan constantemente cosas azarosas. Estos personajes protagonistas o coprotagonistas se ven vapuleados por la incertidumbre más absoluta. ¿Qué incertidumbre hay más absoluta que haya alguien en coma y no sepa si se va a despertar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Como tú estás constantemente preguntándote,
¿tomamos alguna decisión o esperamos a que este se despierte? Que se muera. ¿Qué hacemos? Hay algo verdaderamente brutal en la novela que a mí me desconcertaba todo el rato. Y sobre todo que estuvieran al albur del azar, o sea, al capricho de lo azaroso, de lo que no podemos controlar, que es quizás hoy uno de los asuntos que más nos perturban en los días que corren, ¿no? Joder, es que a mí eso me parece brutal, y tú lo has reflejado de una manera, yo diría, la quinta esencia del azar es tu novela, ¿no? Todos están a la expectativa, nadie sabe qué puede pasar, todo el mundo está hecho polvo porque no saben si pisan suelo firme, ¿no?, en sus decisiones. ¿Por qué nos sometes a estas pruebas? Eso es todo. Bueno, yo creo que la vida en realidad es así. Y pasamos en muchos pasajes vitales en los que la incertidumbre se apropia del propio raciocinio y del propio razonamiento de las personas, ¿no? Creo que el azar es como el oleaje del mar, que está permanentemente moviéndonos. Nosotros somos como barcas. A lo mejor, en función de nuestro estado emocional, podemos sentirnos como una barquita de pescadores, ¿de acuerdo? En la vida son ascensores, subimos y bajamos. Y cuando estamos en lo alto, pues somos un gran transatlántico, un gran petrolero, y entonces el oleaje más o menos lo salvas, puedes bailar con él. Pero cuando nuestro estado emocional, de ahí la vulnerabilidad del ser humano, que narro o relato en la novela, cuando nos sentimos realmente barquita de pescadores, el más mínimo marejadilla, esas circunstancias, que es un oleaje además constante, pues te pueden vapulear de mala manera, ¿no? Entonces, la gente lo que se va a encontrar en Vidas Curvas es una encrucijada existencial que va a tener que afrontar bajo dilemas morales muy potentes. Y sobre todo, también quiero hacer mención aquí, está claro que cuando la vida está normalizada y hay cierto orden, los límites entre lo ético y lo inmoral están perfectamente definidos. Pero cuando confluye una situación de estrés extrema o de incertidumbre que ya acaba siendo desasosegante, pues la verdad, ¿cómo la afrontas? Digamos que esos límites se van diluyendo, se van difuminando, se van haciéndose borrosos como la desembocadura de los ríos en el mar, donde empieza el agua salada y donde finaliza la dulce, ¿no? El agua dulce, ¿no? Entonces es en ese cambio de aguas, en esa mezcla de aguas, en esa desembocadura vital en la que se encuentran los personajes en esta novela. Y a mí, a todos los lectores, me gusta escuchar, me gusta preguntarles siempre, ¿tú qué hubieras hecho si te hubieras calzado en los zapatos de este personaje o aquel? ¿Tú qué decisión hubieras tomado? Porque es extremadamente complejo lo que sucede. En la novela se toman decisiones acertadas y erradas, acertadas contra tu voluntad y erradas voluntariamente, ¿sabes? Entonces, ¿hasta qué punto el ser humano, hasta qué punto lo racional, ¿de acuerdo?, puede chocar y confluir con lo intelectual, y no con lo intelectual, con lo racional, ¿sabes? Somos emociones, y yo creo que la madurez de las personas, un buen test emocional sería aquellas personas que saben manejar correctamente sentimientos con pensamientos, ¿sabes? Creo que es una forma estupenda de madurez personal, bueno, de madurez emocional. Hay gente que no acaba, o sea, hay gente que jamás aprende a amar correctamente porque confunde el amor con... ¿Tienes un catecismo de esto? ¿Quizás mandamientos? Los 10 mandamientos para amar correctamente. Mandamiento número 1. El problema es que... Ser sincero, ¿no? Ser sincero, Ser bueno. sincero. El 2, no robarle a otro la suya. Sí. El 3, bueno, perdón, Sí, lo sí, dejamos sí. ahí. Sí, desde luego es bien complejo. Es complejo. Sí. Más preguntas, señores. Adelante. Has contado antes que eres 20% escritor y 80% corrector.
Me gustaría que nos dijeras en qué momento das por terminada la novela. Bueno, pues ahora ya después de 18 años escribiendo, doy por finalizada la novela cuando hago la última corrección. La última corrección es una corrección de voz, ¿de acuerdo? Suelo hacer muchas correcciones a medida que voy finalizando, concluyendo capítulo a capítulo, pero la última corrección es una corrección en voz alta. Eso me lo enseñó Belén Rodríguez, mi primera correctora ortotipográfica, a la que desde aquí le mando un beso, si nos está viendo en Instagram. Y el oído, la verdad es que es un corrector ortotipográfico extraordinario. Yo me quedé loco, pero efectivamente sigues mejorando el texto y cuando decido hacer esa corrección de voz es cuando ya paso página, ¿sabes? Que parece que nunca llega, ¿sabes? Pero acaba llegando. Corrección de voz. Que es muy profesional además. Leer en voz alta es... Sí, sí, sí. Yo lo hice muchísimas veces en mis clases porque los chicos parecían entender lo que estábamos explicando, contando, pero les mandabas leer en voz alta y te demostraban que no lo habían entendido realmente. O sea que hay que leer en voz alta y entender si los ritmos están bien parejos con lo que quieres decir. Muy bien, muy bien. Venga, más cosas, más preguntas. No se atreven, vas a tener que preguntar. Voy a tener que preguntar otra cosa. Estás metiendo mucha presión. Estoy aquí para lo que necesitéis. Nos has dicho que cualquiera de nosotros podría ponerse dentro de un personaje de tu novela. ¿Y cuál es el tuyo? Cuéntanos. Mío. Bueno, mi personaje preferido en Vidas Curvas pues ha sido Marta, ¿no? ¿Por qué? Siendo hombre y explorar la psicología femenina, pues para mí ha sido una osadía. Pero al parecer mi lado femenino pues está bastante desarrollado por lo que me han dicho las lectoras, ¿no? De hecho, mi tía Mariluz Palmero, lamentablemente no está aquí, me dijo en una ocasión, fue una de mis mentoras, me dijo en una ocasión: hijo, tienes mayor conocimiento de las mujeres que Antonio Gala. Entonces Antonio Gala, que era poeta, antes que novelista, de hecho empezó a escribir para no morirse de hambre, porque los poetas... Entonces eso me llamó la atención, ¿no? Mi mujer, pues, es psicóloga y no distingue demasiado a las mujeres de los hombres, puesto que todos somos personas, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que hay diferencias biológicas, pero también hay mucha imposición social. Perdona, ¿somos perturbados en potencia? Tengo que explicar un poco más. Vale. Sí, hay que explicar un poquito más, desde luego. Pero sí que es cierto que hay imposiciones sociales, imposiciones de comportamiento que nos van manipulando desde bien pequeñitos, ¿no? ¿De acuerdo? Luego hay un condicionamiento biológico, que eso es inevitable, ¿no? Eso es inevitable. Pero, bueno, yo quería explorar, porque yo tengo más amigas que amigos, entonces yo quería explorar, de hecho la novela está dedicada a ellas, ¿no? Entonces yo quería explorar la psique femenina, ¿no? Entonces, nosotros que somos hombres, Joaquín, a nosotros reconocer la sensibilidad en los hombres, pues estaba como mal visto, ¿no? Era como, dañaba como nuestra hombría, ¿no? A nuestra generación, somos una generación pareja. Eso es muy raro, no creas, a mí eso no me ha afectado nunca. Nunca te ha afectado, ¿no? Y a mí sí me ha afectado eso, ¿no? Y, sin embargo, las mujeres, pues oye, pues su sensibilidad, digamos que está más a flor de piel. Yo no creo que las mujeres sean más sensibles que los hombres. Yo creo que todos somos sensibles. Es en función de naturaleza, de propia biología, deriva genética, ¿sabes? Pero bien cierto es que a mí me apetecía explorar eso. Y bueno, pues hay mujeres que me han dicho que les resulta desconcertante que haya llegado a determinadas reflexiones siendo hombre, ¿no? Yo creo que es simplemente sensibilidad y que yo soy sensible,
Yo de pequeñito pensaba que era un poquito rarito, pero no, resulta que ahora ya con 53 campanadas, pues no soy rarito, simplemente que tengo capas de sensibilidad que duelen más. Eso es. Por un lado te duelen más, pero por otro lado te fortalecen Te más. fortalecen más. Porque es simplemente que te mueves en una horquilla sensitiva mayor. ¿De acuerdo? Sí, sí. Más valentía, más daño, y al final es intentar reforzar pues esa horquilla, ¿no? Desde abajo y desde arriba. Y bueno, pues y a través de esa horquilla de sensibilidad, pues he intentado abordar personajes, que no es el único que hay, Marta, no es el único que hay. A mí me ha sorprendido, y por eso también lo tenía pensado, preguntarte por Alex. Es que encima la historia de esta novela se ubica en muchos momentos en el bar El Corrillo. Fue mítico en mi carrera de filosofía, porque yo estudié antes magisterio en León y después me fui a Salamanca a hacer filosofía. Y el Corrillo lo abrió un amigo mío que estudiaba conmigo filosofía, que dejó la carrera para abrir el Corrillo, ¿no? Y el Corrillo para arriba y el Corrillo para abajo. Y yo digo, ostras, qué cosas, ¿no? Me ha dejado esto perplejo por completo. El personaje de Alex es glorioso. A mí me parece Es un ángel. de una fuerza. Sí. Es una chica joven que es camarera, pero a la vez es estudiante. Es una mujer, por eso, cuando tú hablabas antes de que te interesaba mucho la seducción, que está en la vida, todos estamos seduciéndonos. Cuando nos presentamos, incluso ante nuestros propios familiares, queremos convencerles de que somos gente conveniente para su vida, o gente buena, o que les queremos de verdad. Estamos en ese juego permanentemente, consciente o inconscientemente. Alex es eso, es la seducción más bella que yo he leído en mucho tiempo. Es una seducción bella, casi mitológica. Y la verdad es que es una belleza, es un ángel. Alex es un ángel. Sin embargo, posiblemente para mí el personaje más sofisticado de la novela, posiblemente ahora con la última lectura, Vanessa me seduce mucho. Bueno, la hemos citado para empezar, citado, sabíamos quién era Vanessa. Sí. Va a un club de lectura, y en este sitio hay un club de lectura, ahora que me acuerdo. Sí, vamos. Enhorabuena por vuestro club de lectura, enhorabuena. Genial. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que Vanessa es un personaje, para mí es extraordinario. Posiblemente, luego hay rankings, ¿no? Hay rankings, ¿no? Entonces, el mío, todos mis personajes son fantásticos, pero posiblemente ahí estuvieran. Luego es que, o sea, yo empecé sobre todo con Marta para arriba y Marta para abajo, pero luego José empezó a emerger ahí de la nada. Y claro, ¿a quién aguanta? Es un poquito insoportable al principio, que dices, pero este hombre, pero ¿quién para este hombre, no? Y bueno, la verdad es que ha ido evolucionando, y José es un personaje realmente potente. Y Vanessa, posiblemente José y Vanessa sean los más intelectualoides, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Sabes? Pero No, bueno... pero son profundos también. Son profundos. Sí, tienen... La novela tiene una profundidad humana que, bueno, claro, la situación, la encrucijada en la que se van a ver vistos, en la que se ven envueltos, eso humaniza a cualquiera. Eso te hace humano, porque es que te vence día a día, ¿no? Entonces, yo creo que no hay nada mejor que el fracaso o la impotencia para que nos humanice. Sí. Yo creo que es un gran Para maestro. conocerte a ti mismo. Para conocerte a ti mismo, claro. Sí, desde luego. Genial. O sea, Bueno. que está escrito, la novela esta, bueno, está escrita, yo no la he leído y la voy a leer, lo tengo muy claro, pero está escrita en base a que el propio lector se ponga en la situación del personaje y reflexione sobre la propia vida, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Mira, Regi, esta novela tiene un componente didáctico que yo en ningún momento busqué. Es que yo lo estoy viendo, por lo que sí. estáis hablando, claro. Y por lo que no me lo he están leído, diciendo, entonces no puedo opinar algunos lectores,
que tiene un componente didáctico, es una historia muy verosímil, muy absolutamente realista. Es la vida misma. Yo me recreo muchísimo en la cotidianidad, ¿no? Y gente que me ha leído y gente muy lectora, a mí me ha comparado con los escritores rusos del siglo XIX, que he dicho yo, Dios mío de mi vida, y también me ha comparado gente pues con Alejandro Palomas, que yo no he leído a Alejandro, he escuchado muchas entrevistas, sé perfectamente quién es, y también pues bueno, es un autor que se recrea muchísimo en la cotidianidad de la vida, ¿no? Yo creo que la realidad misma que todos vivimos en no pocos pasajes de la vida es ciencia ficción. De hecho, la ciencia dice y demuestra que en la vida suelen acontecer entre 4 y 6 acontecimientos vitales de primer orden. A algunos le pasan más y a otros les pasan menos, ¿no? Pero yo creo que la realidad muchas veces es ciencia ficción por lo que nos oprime y por lo que nos vapulea, ¿no? Pero sí, efectivamente, en la novela es una novela muy realista. Es muy sencillo que empatices con algún personaje, porque son personajes muy realistas. Yo trabajo en banca, estoy acostumbrado a tratar con clientes, desde que era 12 años, en el negocio de mis padres, mis abuelos con la tienda, soy hijo de autónomos, nieto de autónomos, y sobre todo los que estamos de cara al público durante mucho tiempo, acabamos mimetizándonos con muchos tipos de psicología, con muchos tipos de personalidades, ¿no? Que ya solo con una lectura de la mirada decimos, yo ya sé por dónde me viene este. Cuando tendrá alguien ya sabes. Sí, ya más o menos que entonces, pues bueno. Es que eres observador. Pues entonces... Sí, soy muy observador, ¿sabes? Soy muy observador. Roberto, Adelante. Dime, Ana. El título lo eliges al final. Al principio tienes claro cómo quieres, Ajá. un boceto de cómo la quieres titular. Mira, esa es una pregunta estupenda porque cuando empecé a escribir en mi primera novela tenía 60 o 70 títulos posibles. Al final dije, yo me voy a volver loco. Y lo cierto es que esta novela no tenía el título, pero luego escribiendo, el título lo saqué de un párrafo, ¿de acuerdo? Que posiblemente Os lo leo ya. Sí. Estoy aquí para esto. Vale. No. Sus biografías se habían deformado por las circunstancias hasta convertirse en vidas curvas protagonizadas por dos títeres. Había llegado el momento de tomar decisiones y poner los puntos sobre las íes, si es que aún existía tal posibilidad. Sin lugar a dudas, los títulos y la recomendación que yo le suelo hacer a la gente en LinkedIn. En LinkedIn soy activo en redes sociales, en Instagram y Facebook, y en LinkedIn estoy escribiendo biografía de un escritor. Estoy contando el back office del oficio del escritor, ¿no? Y yo lo que les recomiendo a todos los escritores, a toda la gente que escriba o que quiera escribir, es que no se obsesione con el título. Tiene que buscar un alias, ¿de acuerdo?, al principio, para denominar su novela o la historia, pero a medida que vaya escribiendo, cuando haga las oportunas correcciones, al final habrá algún párrafo que va a definir la trama de la novela, la esencia de la novela, con una exactitud extraordinaria. Y el título apareció en las casi 4 años de trabajo en esta novela, la escribí en 9 meses, el resto ha sido pura corrección. Al final, de ahí salió el título. Página 311 para más señas. 50 minutos es un tiempo maravilloso para esas temperaturas. Yo creo que si no hay ninguna urgencia que preguntarle al autor, muchos queréis que os firme el libro y por tanto le damos un aplauso y las gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias a ti.